Dr. David R. Hawkins. Dejar ir. El camino de la entrega. Capítulo 3. La anatomía de las emociones. Existen numerosas psicologías complicadas de las emociones humanas. A menudo incluyen considerable simbología y referencias a la mitología, y se basan en hipótesis que son debatidas acaloradamente. Como resultado de ello, existen diversas escuelas de psicoterapia con objetivos y métodos diferentes. La simplicidad es uno de los rasgos de la verdad, por lo que vamos a describir un sencillo mapa factible y comprobable de las emociones que pueda ser verificado por la experiencia subjetiva, y también por las pruebas objetivas. La meta de la supervivencia. Cualquier psicología que sea estudiada revela que la meta humana primaria, la que suspende todas las demás, es la supervivencia. Cada deseo humano busca asegurar la propia supervivencia personal y la de los grupos con los que se identifica uno, tales como la familia, los seres queridos y el país. El miedo humano, mayor de todos, es la pérdida de la capacidad de experimentar. Al final, la gente está interesada en la supervivencia del cuerpo porque creen que ellos son el cuerpo y, por lo tanto, necesitan el cuerpo para experimentar su existencia. Debido a que las personas se ven a sí mismas como separadas y limitadas, se estresan por su sensación de carencia. Es común para los humanos buscar fuera de sí mismos la satisfacción de sus necesidades. Esto les lleva a experimentarse vulnerables, ya que son insuficientes en sí mismos. La mente es, por lo tanto, un mecanismo de supervivencia, y su método de supervivencia es principalmente el uso de las emociones. Los pensamientos son engendrados por las emociones y, con el tiempo, las emociones se taquigrafían para los pensamientos. Miles e incluso millones de pensamientos pueden ser reemplazados por una sola emoción. Las emociones son más básicas y primitivas que los procesos mentales. La razón es la herramienta que la mente utiliza para lograr sus fines emocionales. Cuando es utilizada por el intelecto, la emoción básica subyacente es generalmente inconsciente o por lo menos está al margen de la consciencia. Cuando la emoción subyacente es olvidada o ignorada y no experimentada, las personas son inconscientes de la razón de sus acciones y desarrollan todo tipo de razones plausibles. De hecho, con frecuencia no saben por qué están haciendo lo que están haciendo. Hay una manera simple de volverse consciente de la meta emocional subyacente detrás de cualquier actividad utilizando la pregunta ¿para qué? Con cada respuesta, ¿para qué?, se pregunta una y otra vez hasta que el sentimiento básico es descubierto. Un ejemplo podría ser el siguiente. Un hombre quiere un nuevo Cadillac. Su mente da todas las razones lógicas, pero la lógica realmente no lo explica. Así que se pregunta a sí mismo, ¿para qué quiero el Cadillac? Bueno, 29 se dice, es una muestra de estatus, reconocimiento, respeto, y el estatus exitoso de sólido ciudadano. De nuevo. ¿Para qué quiero el estatus? Por el respeto y la aprobación de los demás, él puede decir, y para asegurar ese respeto. De nuevo. ¿Para qué quiero el respeto y la aprobación? Para tener la sensación de seguridad de nuevo. ¿Para qué quiero la seguridad? Para sentirme feliz. La pregunta continúa. ¿Para qué? Revela que en el fondo hay sentimientos de inseguridad, infelicidad y la falta de plenitud. Cada actividad o deseo revelará que el objetivo básico es lograr una cierta sensación. No hay otra meta más que la de superar el miedo y alcanzar la felicidad.
Las emociones están conectadas con lo que creemos que va a garantizar nuestra supervivencia, no con lo que verdaderamente hará. Las emociones en sí son en realidad la causa del miedo básico que impulsa a todos a buscar la seguridad constantemente. La escala de las emociones. Por simplicidad y claridad, utilizaremos la escala de las emociones que se corresponde con los niveles de conciencia. Una presentación detallada de los niveles de conciencia, su fundamento científico y aplicaciones prácticas se encuentra en Poder contra Fuerza. Los determinantes ocultos del comportamiento humano, Hawkins, 1995, 2012. En resumen, todo emite energía, ya sea positiva o negativa. Intuitivamente, sabemos la diferencia entre una persona positiva, agradable, genuina, considerada, y otra negativo, avariciosa, mentirosa, rencorosa. La energía de la Madre Teresa era obviamente diferente de la energía de Adolf Hitler. La energía de la mayoría de la gente está en algún lugar de entre estas dos. La música, los lugares, los libros, los animales, las intenciones, y toda la vida emite una energía que puede ser calibrada en cuanto a su esencia y su grado de verdad. Lo semejante atrae a lo semejante. Las diferentes energías forman constelaciones de patrones atractores o niveles de conciencia. El mapa de la conciencia, ver apéndice A, proporciona una visión lineal, logarítmica de este terreno energético no lineal. Cada nivel de conciencia, o patrón atractor, es calibrado en una escala logarítmica de poder energético, que van del 1 al 1000. El nivel de completa iluminación, 1000, en la parte superior del mapa, representa el nivel más alto posible en el reino humano, es la energía de Jesucristo, Buda, y Krishna. El nivel de la vergüenza, 20, se encuentra en la parte inferior, cercana a la muerte, representando la mera supervivencia. El nivel del coraje, 200, es el punto crítico que marca el cambio de la energía negativa a la positiva. Es la energía de la integridad, el ser veraz, el empoderamiento, y el tener la capacidad de hacer frente a las cosas. Los niveles de conciencia por debajo del coraje son destructivos, mientras que los niveles superiores apoyan la vida. Una simple prueba muscular revela la diferencia. Los estímulos negativos, por debajo de 200, instantáneamente debilitan el músculo, y los estímulos positivos, por encima de 200, instantáneamente fortalecen el músculo. La verdad poder fortalece. La fuerza debilita. Por encima del nivel del coraje, la gente nos busca porque les damos energía, poder, y tenemos buena voluntad hacia ellos. Por debajo del nivel del coraje, las personas nos evitan porque les robamos energía, fuerza, y queremos usarlos para nuestras propias necesidades materiales o emocionales. Aquí, esbozamos la escala básica, partiendo de las energías más elevadas y bajando hacia las inferior. 30. Paz, 600. Esto se experimenta como perfección, felicidad, fluidez, y unidad. Es un estado de no dualidad más allá de la separación y más allá del intelecto, en tanto que paz que sobrepasa a todo entendimiento. Se describe como iluminación y entendimiento. Es rara en el reino humano. Alegría, 540. El amor que es incondicional e inmutable, a pesar de las circunstancias y las acciones de los demás. El mundo se ilumina con una exquisita belleza, que es vista en todas las cosas. La perfección de la creación es evidente por sí misma. Hay una cercanía a la unidad y al descubrimiento del ser. Compasión por todo. Enorme paciencia. Sentimiento de unidad con los demás y preocupación por su felicidad.
Una sensación de autorrealización y autosuficiencia prevalece. Amor, 500. Una forma de ser que perdona, nutre y apoya. Que no procede de la mente, sino que emana del corazón. El amor se centra en la esencia de una situación, no en los detalles. Trata las generalidades, y no de las particularidades. A medida que la percepción es reemplazada por la visión, no toma posición y ve el valor intrínseco y la amabilidad de todo lo que existe. Razón, 400. Este aspecto distingue a los humanos del mundo animal. Existe la posibilidad de ver las cosas en abstracto, de conceptualizar, de ser objetivos, y tomar decisiones rápidas y correctas. Su utilidad es enorme para la resolución de problemas. La ciencia, la filosofía, la medicina, y la lógica son expresiones de este nivel. Aceptación, 350. Esta energía es fácil de llevar, relajada y armoniosa, flexible, incluyente, y libre de resistencias internas. La vida va bien. Tú y yo estamos bien. Me siento conectado. Cumples con la vida en los términos de la vida. No hay necesidad de culpar a otros o culpar a la vida. Voluntad, 310. Esta energía sirve a la supervivencia en virtud de una actitud positiva que da la bienvenida a todas las expresiones de la vida. Es amable, servicial, quiere ayudar, y trata de estar al servicio. Neutralidad, 250. Se trata de una forma de vida que es cómoda, práctica y está relativamente libre de emotividad. Se está bien de cualquier manera. Está libre de posiciones rígidas, es no crítica, y no competitiva. Coraje, 200. Esta energía, dice, puedo hacerlo. Está determinada, entusiasmada con la vida, la productividad, la independencia, y el autoempoderamiento. La acción efectiva es posible. Orgullo, 175. Mi manera es la mejor manera, dice este nivel. Su enfoque es el logro, el deseo de reconocimiento, lo especial, y el perfeccionismo. Se siente mejor que y superior a los demás. Ira, 150. Esta energía se sobrepone al origen del miedo con la fuerza, las amenazas y el ataque. Es irritable, explosiva, amarga, volátil, y resentida. Le gusta vengarse, como un ya te enseñaré. 31. Deseo, 125. Siempre se busca la ganancia, la adquisición, el placer, y el obtener algo que está fuera de uno mismo. Es insaciable, nunca está satisfecha, y anhela. He de tenerlo. Dame lo que quiero, y dámelo ahora. Miedo, 100. Esta energía ve peligros, que están en todas partes. Es evasiva, defensiva, está preocupada por la seguridad, es posesiva, celosa de los demás, inquieta, ansiosa y vigilante. Sufrimiento, 75. Hay impotencia, desesperación, pérdida, pesar, y sentimiento de, si yo tuviera, separación. Depresión. Tristeza. Ser un perdedor. Tristeza, como un no puedo seguir. Apatía, 50. Esta energía se caracteriza por la desesperanza, el hacerse el muerto, estar en fuga de los demás, estar inmovilizado, y los sentimientos. No puedo y a quién le importa. La pobreza es común. Culpa, 30. En este campo de energía, uno quiere castigar y ser castigado. Esto conduce al autorrechazo, el masoquismo, el remordimiento, el sentirse mal, y el autosabotaje. Todo es error mío. La propensión a los accidentes, la conducta suicida, y la proyección del auto-odio sobre los demás que son malos es común. Es la base de muchas enfermedades psicosomáticas. Vergüenza,
20. Se caracteriza por la humillación, como enrojecer de vergüenza. Tradicionalmente se la ha acompañado con el destierro. Es destructiva para la salud y lleva a la crueldad con uno mismo y los demás. En general, podemos decir que el extremo inferior de la escala se asocia a frecuencias de vibración menores. Menor energía, menor poder, peores circunstancias en la vida, relaciones más pobres, menor abundancia, menor amor, y peor salud física y emocional. Debido a la menor energía, tales personas necesitan consumirnos a todos los niveles. Tienden a ser evitados y encontrarse rodeados de gente en el mismo nivel, por ejemplo, en la cárcel. Al dejar los sentimientos negativos, hay un ascenso progresivo en la escala hacia el coraje y luego más allá, incrementando la eficacia, el éxito y la mayor abundancia con menor esfuerzo. Tendemos a buscar a esas personas. Decimos que están elevados. Emiten la energía de la vida a todos los seres vivos a su alrededor. Atraen a los animales. Tienen tacto e influencian positivamente la vida de todos con quienes entran en contacto. En el nivel del coraje, los sentimientos negativos no han desaparecido totalmente, pero ahora tenemos suficiente energía para manejarlos porque nos hemos vuelto a apoderar de nuestro poder y autosuficiencia. La forma más rápida de desplazarse del fondo hacia la parte superior es diciendo la verdad a nosotros mismos y a los demás. Los niveles de energía también están tradicionalmente asociados con los centros de energía del cuerpo que son a veces referidos como chakras. Los chakras son centros de energía a través de los cuales la energía Kundalini se dice que fluye, una vez que es despertada en el nivel del coraje, 200. Los centros de energía, chakras, se pueden medir por una variedad de técnicas clínicas e instrumentos electrónicos sensibles. En el mapa de la conciencia, los chakras calibran de la siguiente manera. Coronilla, 600, tercer ojo, 525, garganta, 350, corazón, 505, plexo solar, 275, sacro o bazo, 275, chakra base o raíz, 200. 32. Cuando renunciamos a los sentimientos negativos, la energía de nuestros chakras superiores se incrementa. Por ejemplo, en vez del habitual desahogo del bazo, segundo chakra, ahora nos describen como todo corazón, quinto chakra. Este sistema de energía tiene un impacto directo sobre el cuerpo físico. La energía de cada chakra fluye a través de canales llamados meridianos a todo el cuerpo energético, que es como un anteproyecto del cuerpo físico. Cada meridiano se asocia a un determinado órgano, y cada órgano está asociado a una emoción particular. Cada emoción negativa desequilibra la energía de un meridiano de la acupuntura y su órgano asociado. Por ejemplo, la depresión, la desesperación y la melancolía están asociados al meridiano del hígado, por lo que estas emociones tienden a interferir con la función hepática. Cada sentimiento negativo afecta a un órgano del cuerpo y, a medida que pasan los años, ese órgano enferma y con el tiempo falla. Cuanto más bajo sea nuestro estado emocional, más negativamente influiremos no solo nuestras propias vidas, sino también toda la vida que nos rodea. Cuanto más elevado sea el nivel emocional en evolución, más positiva se volverá nuestra vida a todos los niveles, y apoyaremos toda la vida que nos rodea. A medida que reconocemos las emociones negativas y son entregadas, obtenemos más libertad, y ascendemos en la escala. Con el tiempo experimentamos predominantemente sentimientos positivos. Todas las emociones inferiores son limitaciones y nos ciegan a la realidad de nuestro verdadero ser.
A medida que nos entregamos ascendemos en nuestro camino por la escala y cerca de la parte superior, un nuevo tipo de experiencia comienza a suceder. En una parte muy superior de la escala, se produce la realización del verdadero ser de uno y los diferentes niveles de iluminación. La importancia principal de esto es tener en cuenta que, a medida que conseguimos mayor y mayor libertad, sucede lo que el mundo llama consciencia espiritual, intuición, y crecimiento de la conciencia. Esta es la experiencia común de todos los que entregan sus sentimientos negativos. Ellos se vuelven más y más conscientes. Aquello que es imposible ver o experimentar en los niveles inferiores de la conciencia se hace evidente por sí mismo e increíblemente obvio en los niveles superiores. Comprendiendo las emociones. De acuerdo con los hallazgos científicos, todos los pensamientos son archivados en el banco de memoria de la mente en un sistema de archivo basado en sentimientos asociados y sus finas gradaciones. Gray-LaViolette, 1982. Son archivados de acuerdo con el tono de sus sentimientos, y no por hechos. En consecuencia, existe una base científica para la observación de que la autoconsciencia se incrementa mucho más rápidamente al observar los sentimientos que los pensamientos. Miles de pensamientos pueden literalmente llegar a ser afectados por un solo sentimiento asociado. La comprensión de la emoción subyacente y su correcto manejo es, por lo tanto, más gratificante y menos consumidora de tiempo que ocuparse de los propios pensamientos. Al principio, si uno no está familiarizado con todo el tema de los sentimientos, es aconsejable a menudo comenzar simplemente observándolos sin ninguna intención de hacer nada con ellos. De esta manera, sucederán algunas aclaraciones sobre las relaciones entre sentimientos y pensamientos. Después hay más familiaridad, y puede darse luego un poco de experimentación. Por ejemplo, algunas 33 áreas de pensamientos que tienden a repetirse pueden ser atrapados y la sensación asociada a ellos identificarse. Puede entonces trabajarse con la sensación al aceptar primero que está ahí, sin resistirse a ella o condenarla. Y luego uno comienza a vaciar la energía de la sensación directamente dejándola estar hasta que se agote. Un poco más tarde, el pensamiento anterior puede ahora ser visto y se observará que sus características han cambiado. Si las sensaciones han sido totalmente entregadas y apartadas, por lo general todos los pensamientos asociados a ella habrán desaparecido por completo y habrán sido reemplazados por un pensamiento concluyente con el que manejar el tema más rápidamente. Por ejemplo, está el caso de un hombre que extravió su pasaporte poco antes de ir a un país extranjero. A medida que la fecha de salida prevista se acercaba más y más, su pánico interior se acumulaba. Su mente se aceleró rápidamente, tratando de pensar dónde podría haberse perdido el pasaporte. Lo buscó arriba y abajo. Intentó varios trucos mentales en vano. Se reprendía a sí mismo. ¿Cómo pude haber sido tan estúpido de perder el pasaporte? ¿Ahora no hay tiempo para conseguir otro? A medida que el fatídico día se acercaba, se enfrentó a un dilema real. Sin pasaporte, no hay viaje. Perder el viaje tendría un montón de consecuencias negativas ya que era tanto de negocios como de placer, y hubiera creado una situación difícil. Por último, se acordó de hacer la técnica del dejar ir. Se sentó y se preguntó a sí mismo: ¿cuál es el sentimiento básico que he estado ignorando? Para su sorpresa, el sentimiento básico que le vino fue el sufrimiento. El sufrimiento se asoció a no querer separarse de alguien a quien quería mucho.
También había un miedo asociado a la pérdida de la relación, o al menos al debilitamiento de la misma debido a su ausencia. Al soltar el dolor y el miedo asociado, de repente se sintió en paz con el asunto. También llegó a la conclusión de que si la relación no podía manejar una ausencia de 2 semanas no valía mucho la pena de todos modos. Así que, no había realmente nada que arriesgar. Tan pronto como se sintió en paz, al instante recordó dónde estaba el pasaporte. De hecho, estaba en un lugar tan sencillo y obvio que solo el bloqueo inconsciente podía explicar por qué no lo había recordado. Huelga decir que todos los miles de pensamientos acerca de la pérdida del pasaporte, el viaje fallido y las posibles consecuencias al instante desaparecieron. Su estado emocional se convirtió en uno de gratitud y felicidad en vez de la frustración. El dejar ir puede ser muy útil en las situaciones de la vida cotidiana, pero su uso en las crisis vitales puede ser crucial para la prevención y el alivio de una gran cantidad de sufrimiento. En una crisis vital por lo general hay un desbordamiento de las emociones. La crisis ha tocado una de nuestras principales áreas de sentimientos suprimidos o reprimidos. En esta situación, el problema no es el de identificar la emoción, sino cómo manejar el agobio. Manejo de crisis emocionales. Debido a que este es un problema muy difícil para la mayoría de la gente, se requieren algunos detalles. Hay varias técnicas que ayudan a moverse a través de los desastres emocionales mucho más rápidamente, y con un mejor resultado final, que permitirán que fluyan por sí mismo. Recordemos los mecanismos habituales que la mente consciente utiliza para manejar las emociones, que son la supresión, o represión, la expresión y el escape. Estos son solo perjudiciales cuando se usan sin intención consciente. En un apuro, a menudo es aconsejable utilizarlos, pero haciéndolo conscientemente. El propósito de esta maniobra es reducir la enorme cuantía abrumadora de la emoción misma a fin de que pueda ser desarmada y 34 dejada punto por punto y por partes. Este proceso es descrito más adelante. Así, en este caso, es correcto conscientemente desprenderse de tanta emotividad como seamos capaces en ese momento. La emoción puede ser reducida en intensidad al compartir el sentimiento con amigos o mentores. Al expresar simplemente la sensación, algo de la energía tras ella se reduce. También es correcto en estas circunstancias conscientemente utilizar los mecanismos de escape, tales como salir de una situación social para tomar distancia de una ofensa, jugar con el perro, ver la televisión, ir al cine, escuchar música, hacer el amor, o cualquiera de los hábitos de uno bajo estas circunstancias. Cuando el sentimiento se ha reducido a su pura cantidad e intensidad, lo mejor es empezar a dejar ir los pequeños aspectos de la situación en lugar de toda la situación en su conjunto y la emoción que la acompaña en sí misma. Para ilustrar este punto, tomemos el ejemplo de un hombre que pierde su trabajo después de muchos años con una compañía, y ahora está en una abrumadora desesperación. Al utilizar los 3 mecanismos ya descritos, algo de la emotividad puede ser reducida. Lo que puede ver, entonces, son algunas de las pequeñas trivialidades sobre el trabajo. Por ejemplo, podría dejar de querer almorzar donde siempre ha almorzado con su colega del trabajo. Podría dejar de querer aparcar su coche en la plaza de aparcamiento que siempre tuvo en el pasado. Podría dejar de querer ir a montar en el mismo ascensor. Podría dejar el apego a sus trajes. Podría dejar de querer el apego a su secretaria y su simpatía hacia ella. Podría dejar el apego a su ordenador. Podría dejar de ver al mismo jefe todos los días.
Podría dejar de lado sus sentimientos de familiaridad con los ruidos de fondo en la oficina. El propósito de entregar estos aspectos menores de perder un trabajo, que pueden parecer triviales, es el de poner la mente en modo dejar ir. El modo del dejar ir nos lleva hasta el nivel del coraje. Los sentimientos negativos han sido reconocidos y trabajados. En consecuencia, han perdido su carga. De pronto, existe la conciencia de que tenemos el coraje de enfrentar la situación, reconocer nuestros sentimientos, y hacer algo al respecto. A medida que las trivialidades son entregadas, curiosamente, el suceso principal se vuelve menos y menos opresivo. La razón de este fenómeno es que, cuando utilizamos el mecanismo de la entrega en una emoción, estamos entregando todas las emociones al mismo tiempo. Es como si todas las emociones tuvieran la misma energía subyacente, de modo que al entregar en una dirección entregamos los sentimientos que parecen, en la superficie, estar en una dirección opuesta. Este es un tema de la experiencia clínica. Debe ser intentado personalmente para creerlo. Después de utilizar estos 4 métodos anteriores, supresión, expresión, escape, entrega de los pequeños aspectos, un quinto método se hace evidente ahora. Cada emoción fuerte es en realidad una combinación de varias emociones subsidiarias y el complejo emocional total puede ser desarmado. Así, por ejemplo, el hombre que ha perdido su empleo inicialmente tiene un sentimiento de desesperación. Pero, a medida que él comienza a entregar lo periférico, y a medida que disminuyen sus agobio a través de conscientemente utilizar la fuga, la supresión, y la expresión, ahora se da cuenta que también hay ira. Ve que la ira está asociada con el orgullo. Hay una gran cantidad de ira en forma de resentimiento. No es autoinvalidación, lo que es una forma de ira expresada en contra uno mismo. También hay un temor considerable. Así, estas emociones asociadas, ahora se pueden abordar ahora directamente. Por ejemplo, puede empezar a dejar ir el temor de que no va a encontrar otro trabajo. Cuando es miedo se reconoce y se aparta. 35. Todas las posibilidades alternativas que existen se volverán evidentes para él. Y, a medida que entrega el orgullo, pronto verá que no está afectado por un desastre económico, como había pensado. Por lo tanto, a medida que desarma el complejo emocional se aparta cada una de las partes que lo componen, cada componente tiene ahora menos energía y puede ser entregado individualmente. Al salir del agobio, se recordará que una cierta parte de la emoción fue suprimida intencionalmente o escapada. Ahora puede volverse a examinar, de modo que ya no haga un daño residual, como el terminar en amargura, culpa inconsciente, o disminuir la autoestima. Los fragmentos del complejo emocional pueden repetirse durante un período de tiempo, incluso años, sin embargo, debido a que son ahora pequeños fragmentos, cada uno puede ser manejado a medida que se presenta. Por lo menos la situación de crisis habrá sido pasada de forma segura y consciente. Manejar una crisis a nivel emocional y no intelectual reduce su duración de forma espectacular. En el caso de una persona que pierde su trabajo, manejarlo desde el nivel intelectual producirá miles de pensamientos y escenarios hipotéticos. La persona sufre muchas noches sin dormir debido a los pensamientos acelerados con los que la mente revisa la situación una y otra vez. Todo esto es inútil. Hasta que la emoción subyacente no sea entregada, los pensamientos se generarán indefinidamente. Todos sabemos de personas que han sufrido una crisis emocional hace muchos años y, todavía hoy, no se han recuperado.
han coloreado su vida, y han pagado un alto precio por su falta de saber hacer en el manejo de las emociones subyacentes. Existen numerosos beneficios al manejar una crisis vital con éxito. Por un lado, la cantidad de emoción suprimida o reprimida es ahora mucho menor. La crisis ha obligado a renunciar a ella y, por lo tanto, la cantidad que queda almacenada es mucho menor. Hay una mayor sensación de autoestima y confianza, porque existe la consciencia de que uno puede sobrevivir y manejar lo que la vida le traiga. Hay una reducción general del miedo a la vida, una mayor sensación de dominio, una mayor compasión por el sufrimiento de los demás, y una mayor capacidad para ayudarles a superar circunstancias similares. Paradójicamente, después de una crisis vital, a menudo se da un período de duración variable de paz y tranquilidad, a veces acercándose al nivel de la experiencia mística. La noche oscura del alma con frecuencia precede estados de consciencia acrecentada. Uno de los ejemplos más conocidos de esta paradoja es ilustrado por las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. En la actualidad hay muchos libros sobre el tema que revelan algo en común. Una vez que el peor de todos los miedos posibles, el miedo y la conmoción de la muerte, ha tenido que ser enfrentado, es sustituido por una profunda sensación de serenidad, paz, unidad, e inmunidad al miedo. Muchas de esas personas desarrollan habilidades extraordinarias, convirtiéndose en sanadores, desarrollan la consciencia psíquica, y los estados avanzados de la iluminación espiritual. Experimentan saltos importantes en el crecimiento y la súbita aparición de nuevos talentos y capacidades. Así, cada crisis vital lleva consigo las semillas de un cambio, una renovación, una expansión, un salto en la conciencia, y un dejar ir lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Sanando el pasado. Si nos fijamos en nuestras vidas, veremos restos de crisis vitales pasadas que todavía están sin resolver. Pensamientos y sentimientos acerca de los sucesos que tienden a ocurrir y colorear nuestra percepción, y nos daremos cuenta de que nos han discapacitado en ciertas áreas de la vida. Llegados a este punto, es conveniente 36 preguntarse si vale la pena pagar este coste continuo. Ahora que tenemos algunos mecanismos con los que manejar estos restos, pueden ser descubiertos. Los sentimientos residuales pueden ser investigados y dejados de modo que la curación pueda tener lugar. Esto nos lleva a otra técnica de sanación emocional que se vuelve poderosa una vez que el acontecimiento principal ha pasado. Esto es poner el suceso en un contexto diferente, para verlo desde una perspectiva diferente, y considerarlo en un paradigma distinto con importancia y significado distintos. Se dice que la mayoría de las personas se pasan la vida lamentando el pasado y temiendo el futuro. Por tanto, son incapaces de experimentar alegría en el presente. Muchos de nosotros hemos asumido que este es nuestro destino humano, nuestra suerte, y lo mejor que podemos hacer es poner buena cara y aguantarnos. Los filósofos han sacado tajada a veces de este enfoque negativo y pesimista, y desarrollaron todos los sistemas del nihilismo. Estos filósofos, algunos de los cuales han sido reconocidos en los últimos años, son obviamente meras víctimas de las emociones dolorosas que no han manejado y que provocaron la interminable intelectualización y elaboración. Algunos pasaron toda su vida construyendo sofisticados sistemas intelectuales para justificar lo que salta a la vista que es una simple emoción reprimida. Una de las herramientas más efectivas para manejar el pasado es la creación de un contexto diferente. Esto significa que le damos un significado diferente.
Asumimos una actitud diferente acerca de las dificultades pasadas o traumas, y reconocemos un don oculto en ello. El valor de esta técnica le fue reconocido por primera vez en psiquiatría a Viktor Frankl. Explicó el enfoque, que calificó de logoterapia, en su famoso libro, El hombre en busca de sentido. Su experiencia clínica y personal demostró que los acontecimientos emocionales y los sucesos traumáticos cambiarían considerablemente y sanarían si se les envolviera con un nuevo significado. Frankl habló de su propia experiencia en los campos de concentración nazis, en donde llegó a ver su sufrimiento físico y psíquico como una oportunidad para lograr el triunfo interior. Todo se puede tomar de un hombre, menos una cosa. La última de las libertades humanas: elegir la propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias dadas, elegir tu propio camino. Frankl, 1959-2006. Frankl recontextualizó las terribles circunstancias para mantener el profundo significado del espíritu humano. Cada experiencia de la vida, no importa lo trágica que sea, contiene una lección oculta. Cuando descubrimos y reconocemos el don oculto que está ahí, la curación se lleva a cabo. En el ejemplo del hombre que perdió su trabajo, después de que algún tiempo hubiera pasado, miró hacia atrás y vio que su anterior trabajo retrasaba su crecimiento, y que se había quedado en la rutina. Francamente, el trabajo le había provocado una úlcera. Antes de perder el trabajo, solo había visto sus ventajas. Una vez pasada la situación, comenzó a ver los costes que había estado pagando, física, mental y emocionalmente. Después de perder el trabajo, estaba abierto a descubrir nuevas habilidades y nuevos talentos. De hecho, comenzó una nueva y más prometedora carrera. Por lo tanto, los acontecimientos de la vida son oportunidades para crecer, expandirse, experimentar y desarrollarse. En algunos casos parece en retrospectiva que hubiera en realidad este propósito inconsciente detrás del acontecimiento, como si nuestro inconsciente supiera que algo importante debiera ser aprendido y, por doloroso que fuera, esa era la única forma en la que podía llevarse a la experiencia. Esto es parte de la psicología del psicoanalista Carl Jung, quien llegó a la conclusión después de toda una vida de estudio, de que existe un impulso innato en el 37 inconsciente hacia la plenitud, la integridad, y la realización del ser, y que el inconsciente ingeniará las maneras y los medios de llevar a cabo esto, aunque sean traumáticas para la mente consciente. Jung también dijo que en el inconsciente había un aspecto de nosotros mismos llamado la sombra. La sombra son todos los pensamientos, sentimientos y conceptos reprimidos sobre nosotros mismos que no queremos enfrentar. Uno de los beneficios de una crisis es que a menudo nos lleva a familiarizarnos con nuestra sombra. Nos hace más humanos y más completos para darnos cuenta de que todo lo compartimos con toda la humanidad. Todas las cosas, ellas, que pensábamos que eran culpables están igualmente en nosotros mismos. Así, cuando son llevadas hasta la conciencia consciente, y son reconocidas y entregadas, ya no operan en nosotros inconscientemente. Una vez que la sombra ha sido reconocida, pierde su poder. Todo lo que se necesita es simplemente reconocer que tenemos ciertos impulsos, pensamientos y sentimientos prohibidos. Ahora, pueden ser manejados con un IQ. Al pasar por una crisis vital, nos hacemos más humanos, más compasivos, aceptamos mejor las cosas y nos volvemos más comprensivos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Ya no hemos de satisfacernos haciendo que los demás se equivoquen o equivocándonos nosotros mismos. Manejar una crisis emocional lleva a una mayor sabiduría y resulta beneficioso de por vida.
El miedo a la vida es en realidad el miedo de las emociones. No son los hechos lo que tememos, sino nuestros sentimientos acerca de ellos. Una vez que tengamos dominio sobre nuestros sentimientos, nuestro miedo a la vida disminuye. Sentimos una mayor confianza en nosotros mismos, y estamos en disposición de hacer grandes cambios porque ahora sentimos que podemos manejar las consecuencias emocionales, sean las que sean. Porque el miedo es la base de todas las inhibiciones, el dominio sobre el miedo significa desbloquear todas las vías de la experiencia de la vida que antes habían sido evitadas. Por lo tanto, el hombre que maneja con éxito la crisis de perder un empleo no volverá a experimentar ese mismo miedo de nuevo. En el futuro, por tanto, será más creativo en el siguiente trabajo, dispuesto a tomar los riesgos necesarios para que sea un éxito. Comienza a ver cómo ese miedo inquietante de la pérdida del empleo ha limitado severamente su actuación en el pasado, lo hizo miedoso y cauteloso, y le costó su autoestima debido a su doblegamiento y conformidad con sus superiores. Uno de los beneficios de una crisis vital es una mayor autoconsciencia. La situación es abrumadora, y nos vemos obligados a detener todos nuestros divertimentos, dar un buen vistazo a nuestra situación vital, y volver a evaluar nuestras creencias, metas, valores y dirección en la vida. Es una oportunidad para reevaluar y dejar la culpa. También es una oportunidad para un cambio total de actitud. Las crisis vitales, a medida que las pasamos, nos enfrentan a polos opuestos. ¿Deberíamos odiar o perdonar a esa persona? ¿Deberíamos aprender de esta experiencia y crecer, o resistirla y amargarnos? ¿Elegimos pasar por alto los defectos de las otras personas y los nuestros, o en su lugar nos molestan y mentalmente las atacamos? ¿Deberíamos retirarnos de una situación similar en el futuro con mayor temor, o debemos trascender esta crisis y dominarla de una vez por todas? ¿Elegimos la esperanza o el desaliento? Podemos utilizar la experiencia como una oportunidad para aprender a compartir, o nos encerraremos en una concha de miedo y amargura. Cada experiencia emocional es una oportunidad para ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué elegiremos? Esa es la confrontación. 38. Tenemos la oportunidad de elegir si queremos conservar o dejar los trastornos emocionales. Podemos ver el coste de aferrarnos a ellos. ¿Queremos pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a aceptar los sentimientos? Podemos ver los beneficios de dejarlos ir. La elección que hagamos determinará nuestro futuro. ¿Qué clase de futuro queremos? ¿Elegiremos ser sanados, o nos convertiremos en unos heridos ambulantes? Al tomar esta elección, es bueno observar el pago que obtenemos al aferrarnos a los restos de una experiencia dolorosa. ¿Cuáles son las satisfacciones que estamos obteniendo? ¿Con tan poco estamos dispuestos a conformarnos? Ira, odio, autocompasión, resentimientos. Todo esto tiene una recompensa poco barata, una muy pequeña satisfacción interior. No pretendamos que no está ahí. Hay un placer extraño, peculiar cuando nos aferramos al dolor. Sin duda, satisface nuestra necesidad inconsciente de aliviar la culpa a través del castigo. Llegamos a sentirnos miserables y descompuestos. Surge entonces la pregunta: ¿pero por cuánto tiempo? Tomemos, por ejemplo, a un hombre que no había hablado con su hermano durante 23 años. Ninguno de los dos podía recordar el incidente en cuestión. Había sido olvidado hacía tiempo. Pero tenían la costumbre de no hablarse,
por lo que durante 23 años pagaron el precio de perder su mutua compañía, afecto, y unión en los asuntos familiares, y compartir todas las experiencias y el amor que podrían haber tenido. Cuando el hombre aprendió el mecanismo de la entrega, comenzó a dejar de lado sus sentimientos hacia su hermano. De repente, estalló en lágrimas de dolor, dándose cuenta de todo lo que se había perdido en los últimos años. Al perdonar a su hermano, provocó una respuesta similar en el hermano, y los dos se reunieron. Luego, uno de los hermanos se remontó hasta el incidente. Había sido una discusión por un par de zapatos de tenis. Por un par de zapatillas de tenis habían pagado un precio que se había extendido durante 23 años. De no haber aprendido la técnica del dejar ir, el hombre bien podría haber ido a la tumba con el mismo resentimiento. Así que la pregunta es, ¿por cuánto tiempo queremos seguir sufriendo? ¿Cuándo estamos dispuestos a dedicar a ello? ¿Cuándo es suficiente? La parte de nosotros que quiere aferrarse a las emociones negativas es nuestra pequeñez. Es la parte de nosotros que es miserable, mezquina, egoísta, competitiva, rastrera, maquinadora, desconfiada, vengativa, crítica, mermada, débil, culpable, avergonzada, y vana. Tiene poca energía. Es agotadora, degradante, y lleva a la disminución de la autoestima. Es la pequeña parte de nosotros que representa nuestro auto-odio, la culpa sin fin, y la búsqueda del castigo, la enfermedad y el trastorno. ¿Es esa la parte con la que queremos identificar? ¿Es esa la parte que queremos potenciar? ¿Es esa la forma en que queremos vernos a nosotros mismos? Porque si esa es la forma en que nos vemos a nosotros mismos, esa es la manera en que los demás nos verán. El mundo solo puede vernos como nos vemos a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a pagar las consecuencias? Si nos vemos a nosotros mismos como rastreros y mezquinos, es poco probable que estemos los primeros de la lista de la empresa para un aumento de sueldo. El precio de aferrarse a la pequeñez puede ser demostrado por la prueba muscular. El procedimiento es bastante simple. Hawkins, 1995-2012. Mantén en la mente un pensamiento bonito y haz que alguien presione tu brazo hacia abajo mientras resistes. Notar el efecto. Ahora elige la visión exactamente opuesta. Imagínate a ti mismo como un ser generoso, compasivo, cariñoso, y experimenta 39 tu grandeza interior. Al instante, habrá un enorme aumento de la fortaleza muscular que indica un repentino aumento de la bioenergía positiva. La pequeñez trae debilidad, enfermedad, trastornos y muerte. ¿De verdad quieres eso? Dejar ir los sentimientos negativos pueden ir acompañado de otra maniobra muy saludable que ayudará enormemente tu transformación interior, y es la de dejar de resistir las emociones positivas. Mejorar las emociones positivas. El corolario al dejar ir los sentimientos negativos es dejar de resistir los positivos. Todo en el universo tiene su opuesto. Por lo tanto, en la mente, cada sentimiento negativo tiene su contrapartida entre la pequeñez y la grandeza. Seamos constantemente conscientes de su existencia en un momento dado o no. Un buen ejercicio y muy esclarecedor es sentarse y observar la sensación directamente opuesta a la negativa que estamos viviendo y empezar a dejar de resistirnos a ella. Digamos, por ejemplo, que el cumpleaños de un amigo se acerca y nos sentimos resentidos y mezquinos. Por lo tanto, nos parece que no deberíamos salir a comprar un regalo, y el día se acerca. Los sentimientos exactamente opuestos son los del perdón y generosidad. Solo empezamos a buscar los sentimientos de perdón en nosotros mismos y dejamos de resistirlos.
Al mantenernos en el dejar ir de nuestra resistencia a perdonar a la persona, a menudo es sorprendente que vienen en oleadas. Empezaremos a reconocer que parte de nuestra naturaleza siempre ha tenido la voluntad de perdonar y quiere hacerlo, pero no nos atrevimos a correr el riesgo. Pensamos que parecería una tontería. Pensamos que estábamos castigando a la otra persona manteniendo el resentimiento, pero en realidad hemos estado suprimiendo el amor. En un principio, podemos no sentir esto consciente y específicamente en relación a nuestro amigo, pero empezaremos a notar que tenemos este aspecto en nuestra personalidad. A medida que seguimos entregando nuestra resistencia a amar, nos daremos cuenta de que dentro de nosotros hay algo que quiere expresarse a través del compartir y el dar, dejando ir el pasado y enterrando el hacha de guerra. Hay un deseo de hacer un gesto amistoso. Queremos curar la separación, reparar la herida, corregir el error, expresar gratitud, y tener una oportunidad para hacer lo que pensaste que era una tontería. El propósito de este ejercicio es encontrar en nosotros lo que solo puede describirse como la grandeza. La grandeza es el coraje para superar los obstáculos. Es la voluntad de pasar al nivel más elevado del amor. Es la aceptación de la humanidad de los demás y tener compasión por su sufrimiento al ponernos nosotros mismos sus zapatos. Del perdonar a los demás proviene nuestro perdón y alivio de la culpa. La verdadera recompensa que obtenemos es la de desprendernos de nuestra negatividad y elegir ser cariñosos. Somos los únicos que se benefician. Somos los únicos que ganamos la verdadera recompensa. Con este incremento de la conciencia de quienes realmente somos viene la progresiva invulnerabilidad al dolor. Una vez que compasivamente aceptamos nuestra humanidad y la de los demás, ya no estamos sujetos a la humillación. La verdadera humildad es parte de la grandeza. Del reconocimiento de quiénes somos en realidad proviene el deseo de buscar lo que es edificante. De él surge un nuevo significado y contexto de la vida. Cuando ese vacío interior, debido a la falta de autoestima, es reemplazado por el verdadero amor propio, autoestima y respeto, ya no tenemos que buscarla en el mundo, porque la fuente de la felicidad está en nosotros mismos. Y caemos en la cuenta de que no puede ser suministrada de ningún modo por el mundo. Ninguna riqueza puede compensar una sensación de pobreza interior. Todos sabemos de muchos multimillonarios que tratan de compensar su sensación interior de vacío y falta de valor interior. Una vez que hemos contactado con este ser interior, esta grandeza interior, esta plenitud interior, alegría y verdadera sensación de felicidad, hemos trascendido el mundo. El mundo es ahora un lugar para disfrutar, y ya no estamos tomando partido por él. Ya no estamos en su efecto. Al utilizar estas técnicas de renunciar a lo negativo y entregar la resistencia de lo positivo, más pronto o más tarde nos encontramos en una repentina y completa conciencia de nuestra verdadera dimensión. Una vez que esto se ha experimentado, nunca será olvidado. El mundo nunca nos intimidará de nuevo como una vez lo hizo. Es posible que continuemos acatando las formas del mundo por puro hábito, pero el instinto interior, la vulnerabilidad interior, y la duda interior se han ido ahora. Externamente, el comportamiento puede parecer el mismo, pero, internamente, las causas para ello son ahora totalmente diferentes. El resultado final de manejar conscientemente las emociones es la invulnerabilidad y la imperturbabilidad. Nuestra naturaleza interior está ahora a prueba de balas. Somos capaces de ir por la vida con equilibrio y gracia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Satoshi Kwanjin.